La principal causa de muerte de los estadounidenses menores de 45 años es la sobredosis de fentanilo, una droga que como analgésico es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Aunque a menudo no es el fentanilo lo que causa las muertes, sino un fentanilo adulterado o fentanilo mezclado con otras drogas que se compran en la dark web, en la internet oscura. Bueno, salvo en la Argentina de Milei, donde lo importante no es dónde las compran, sino las comisiones que se lleve la hermana del presidente. Es prácticamente imposible encontrar ningún lugar en el mundo donde gobierne la derecha y no existan familiares enriqueciéndose robando. El fentanilo es una solución a la prohibición de otras drogas. La prohibición nunca ha solventado nada. A diferencia de la heroína, no necesita el cultivo de ninguna planta, se sintetiza en laboratorios. Facilidades para los narcos. La periodista mexicana Sassi Alejandre recordaba esta semana la costumbre de la derecha de crear cortinas de humo cuando quiere desviar la atención. Algo de esto hay con el despliegue militar norteamericano en las costas caribeñas. A Trump no le salen las cosas como pensaba y se le junta el caso Epstein, los reveses en el fin de la guerra de Ucrania, la pérdida constante de apoyos al genocidio de los israelíes en Gaza, los efectos sobre la economía de los aranceles o el apoyo creciente a Venezuela de los países de los BRICS. Todo esto coincide, señala Alejandre, con la publicación de un libro del colaborador de la revista Rolling Stone, Seth Harp, titulado El cártel de Fort Bragg, tráfico de drogas y asesinato en Fort Bragg. Cuenta Harp en ese trabajo cómo hace 5 años aparecieron asesinados en un campo en los alrededores del campamento 2 militares que, se terminaría sabiendo, colaboraban con un cártel de la droga mexicano, con los Zetas. Además de que habían amenazado con escribir un libro acerca de los crímenes que se habían cometido por parte de los militares que integraban el fuerte. Fort Bragg es un fuerte especial en Carolina del Norte, donde se forman la Fuerza Delta, la unidad de élite de los Estados Unidos, los Buenas Verdes, y que ha destacado, sostiene Harp, por las enormes cifras de fallecimiento de soldados. Estas cifras de soldados muertos en años anteriores demostrarían que la principal causa de muerte de los soldados no es en combate ni por homicidio, algo que también es normal entre gente que está armada. Detrás de las muertes por suicidio y por accidentes, que son las principales, estaría la muerte por sobredosis. 109 soldados vinculados a Fort Bragg murieron entre 2020 y 2021, que es la investigación referida en el libro y difundida en la revista Rolling Stone. Cuando peleas por un ideal, no necesitas drogarte. Cuando estás participando en una guerra sin legitimidad, como en Vietnam o en Afganistán, que le pasó a los soldados norteamericanos, solo los soportas evadiéndote para no ver en el espejo el rostro del asesino en que te has convertido. Si pensamos en el genocidio en Gaza, el suicidio de soldados israelíes debe de ser, a ciencia cierta, escalofriante, y eso aunque estén adoctrinados para asesinar a niños y a civiles. El autor del libro, decía el periodista Seth Harp, que también es veterano de la guerra de Irak, ha venido publicando una serie de reportajes en la revista Rolling Stone sobre este fuerte. Ahí demuestran la enorme vinculación de soldados y oficiales de la élite militar, de las fuerzas especiales, de los Buenas Verdes y de la Fuerza Delta, no solo con el consumo de drogas, sino con el tráfico y el contacto con los cárteles de la droga mexicana. Los Buenas Verdes, continúa el artículo que ha salido este mes de agosto como libro, han entrenado a las fuerzas de seguridad en Colombia, en El Salvador y en Honduras, por supuesto cuando gobernaba la derecha, y la Fuerza Delta colaboró en la muerte de Pablo Escobar y la detención del Chapo Guzmán. Y resulta que el país culpable de las drogas es Venezuela, pese a que los propios informes de la DEA no han ni siquiera mencionado en los años anteriores ni al inexistente cártel de los Soles ni a Venezuela como lugar de producción de droga, lugar que desgraciadamente está ahora mismo en el Ecuador, ayer de Lasso y hoy de Noboa, en el Perú de Dina Boluarte, de la dictadora, aunque no se la mencione como tal, o en las zonas en conflicto en Colombia y en los lugares de México donde precisamente la DEA construyó la estructura de los cárteles. Es verdad que cuando a Estados Unidos se le gastó lo del cártel de los Soles, que no tenía ningún tipo de fundamento, se inventaron el Tren de Aragua. ¿Qué sería de la condición imperial de Estados Unidos sin inventarse justificaciones? Resulta que Estados Unidos, que puede fotografiar el rostro a un inmigrante ilegal que quiere cruzar la frontera, no puede frenar el consumo, la distribución y el blanqueo del dinero proveniente de las drogas en su propio país.
¿Cómo es que puede desplegar aviones, portaaviones, submarinos y todo tipo de tropas en el Caribe y no es capaz de hacer lo mismo en sus costas, que es donde, de venir de fuera, desembarcan las drogas? Porque esto es mera física. Hay un país y unas fronteras externas, y en el caso de Estados Unidos, que son marítimas y terrestres, ¿por qué no le prestas atención a tus fronteras? ¿No sería más sensato acercar la vigilancia a donde van a estar físicamente las drogas entrando en tu país? Pero es que a Donald Trump no le interesa solventar el asunto de las drogas, algo que pasaría seguramente por su legalización, porque se hundiría el sistema bancario norteamericano. Los jóvenes drogados igual dedicaban esas energías a pelear contra Washington y se perdía todo un entramado económico con el que se financian una parte de las tropelías de los Estados Unidos contra quienes les molestan en cualquier lugar del mundo. Y cuidado, que ya han desplegado las tropas en Chicago. Quizá la guerra civil en Estados Unidos está más cerca que la invasión a cualquier país latinoamericano. Claro, es que igual los motivos son otros. Aún está en la memoria de todos las armas de destrucción masiva que falsamente decían que había en Irak. Recordamos a Colin Powell en Naciones Unidas exigiendo que le creyéramos, o a José María Aznar en España exigiendo que le creyéramos. ¿Cómo no recordar la foto de las Azores, que dio el disparo de salida a la invasión sin autorización de la ONU? Pero los presidentes que estaban allí, autorizándola ellos mismos, como si ellos fueran el mundo. Ahí estaban Aznar, Bush, Blair y cuidado, no nos olvidemos, también estaba Durão Barroso, que es el que prestó la isla de las Azores, que entonces era el presidente de Portugal. ¿Y qué hicieron? Pues agradecerle ese gesto, nombrándole primero presidente de la Comisión Europea. Y hoy, ¿dónde está Durão Barroso? Qué casualidad. Es el presidente de Goldman Sachs Internacional. Y cómo no acordarnos también del Irán Gate, donde Estados Unidos comerciaba con heroína de Irán para comprar armas para la contra que luchaba contra el gobierno de Nicaragua, contra los sandinistas. Por cierto, el periodista que cubrió esa información, que trabajó en alguna ocasión con el periodista que ha cubierto la información de Fort Bragg, apareció con 2 tiros en la cabeza. Gary Webb, que fue un periodista de investigación cuya serie Dark Alliance, publicada en el San Jose Mercury News en 1996, cubría la investigación, la implicación de la CIA en el tráfico de cocaína y su conexión con la financiación, decíamos, de los contras durante la guerra de Nicaragua y también de la heroína. Sus compañeros de profesión en aquel momento descalificaron su trabajo y al final tuvieron que reconocerle la labor. Y qué curioso, Gary Webb fue encontrado muerto en su casa el 10 de diciembre de 2004 con 2 heridas de bala en la cabeza. Y la Oficina Forense del Estado de Sacramento dictaminó que su muerte fue un suicidio, con 2 balas. A Donald Trump decía no le salen bien las cosas. No ha mejorado la vida de los trabajadores norteamericanos, el teatro con Putin en Alaska no le ha salido, va a perder la guerra de Ucrania, igual que Europa, como perdieron la guerra de Irak, de Afganistán o de Libia. Los aranceles están empeorando a la economía norteamericana, lejos de doblegar a China, la ha reforzado. Lejos de humillar a Venezuela, ha levantado al pueblo junto al gobierno de Maduro más de 4 millones de personas movilizadas y armadas, por si se les ocurre entrar en el país de Simón Bolívar. Además, Maduro ha recibido el apoyo de Colombia, de México, de Brasil, de manera contundente. En Estados Unidos, la lista de Epstein amenaza con quitarle la poca credibilidad que le queda a Trump y encima salen informaciones sobre la vinculación del ejército norteamericano con la droga. ¿Qué hacer entonces? Pues unas maniobras amenazantes en el Caribe. No hay que echar en saco roto las amenazas norteamericanas, pero que el grupo anfibio tuviera que suspender las maniobras por mal tiempo le hace uno preguntarse si es que se les iba a mojar el iPhone en la tormenta. Claro que hay cárteles de la droga. El más importante está en Estados Unidos. Mickey Mouse está doblado por el fentanilo en una calle de Disneylandia. Y bien haría el presidente de los Estados Unidos en poner atención en su propio territorio, que es donde está el problema. Y si Estados Unidos quiere mandar portaaviones y submarinos, que les pongan ruedas y los introduzca en el sistema bancario norteamericano. Y verá qué fácil se termina el negocio de la droga.